necesariamente se contraponen la fe y la razón, necesariamente hay, tiene que darse todo el tiempo, existe una dialéctica entre fe y razón, entre la fe cristiana y la filosofía, y la ciencia en su defecto. A lo largo de la historia, la fe cristiana, la comunidad cristiana se ha enfrentado a muchos argumentos en contra de la fe, en contra de la existencia de Dios y en contra de muchas cuestiones religiosas, desde la era apostólica, la era patrística, la era de los padres de la iglesia. Los apóstoles, por ejemplo, enfrentaron ciertas filosofías, corriente filosófica influenciada por la filosofía griega de la antigua Grecia, que buscaban de alguna manera oponerse a la existencia de Dios, a los argumentos cristianos, de la fe cristiana, y que supuestamente estos argumentos estaban fundamentados en la razón. Digamos que la fe cristiana carecía de cierta razón o de fundamentos racionales. Luego la época patrística surge en este sentido la apologética o la apología como una rama de la teología que busca defender las principales y fundamentales doctrinas de la fe cristiana, pero necesariamente se contraponen. Vemos a Agustín de Hipona, este gran filósofo y teólogo, en este periodo de la Edad Media, donde ya la caída, la división del gran imperio romano, y San Agustín, este hombre era un teólogo que buscaba la verdad, buscaba dar respuesta a grandes cuestiones de la filosofía, de la fe cristiana, pero que estaba utilizando la filosofía, fundamentándose de alguna manera en la filosofía neoplatónica y aristotélica para dar respuestas a grandes cuestiones como la inmortalidad del alma, a grandes cuestiones como la existencia de Dios. Para San Agustín, no hay una dialéctica, no hay necesariamente una contraposición entre la fe y la razón, sino que éstas se complementan y colaboran entre sí para dar respuestas a estas grandes cuestiones ya mencionadas. San Agustín creía en la armonía. San Agustín por esto decía una frase célebre de que necesitamos de alguna manera entender para creer, creer para entender. Entendía que había una armonía, que había una que se complementaba. San Agustín tomaba principios de la filosofía clásica griega, especialmente, como ya mencioné, de Platón, Aristóteles, Sócrates, para fundamentar algunos de sus argumentos. ¿Será que la filosofía, será que la ciencia y la Biblia y la fe cristiana no necesariamente se contraponen, sino que a veces no se contraponen porque la fe cristiana en algunos casos es en cierto extremo muy espiritual? ¿Y será que la filosofía en cierto extremo es muy racional? ¿Será que una es tan racional y otra tan espiritual en algún sentido, y se da el punto donde, o la situación donde no pueden converger? Podemos ver en Agustín cómo convergen y cómo Agustín logra dar respuestas a grandes cuestiones desde utilizando la filosofía. Para Agustín, necesito la razón para indagar y profundizar en los temas de la fe. ¿Por qué digo esto? ¿Será que la fe cristiana en alguno, a lo sumo, en algún sentido, es tan espiritual que carece de racionalidad? ¿Y será que la filosofía a veces es tan racional que carece de espiritualidad? Y es ahí donde se da la situación de no llegar a converger, a no poder articularse. En la reforma protestante de Martín Lutero, cuando cuando se da la reforma, uno de los argumentos sólidos de la reforma protestante, por acá por finales ya de la Edad Media, con Martín Lutero, es que la iglesia carecía, los fundamentos de la fe carecían de razón. Ese era uno de los argumentos que tenía la iglesia de ese momento, la iglesia católico romana que estaba
todavía en su imperio de la iglesia romana, uno de los argumentos de la reforma era que carecía de razón, es decir, los argumentos de la fe estaban de alguna manera muy alejados de la razón. Recordemos que en este tiempo surge el Renacimiento y al surgir el Renacimiento, las universidades estaban en su apogeo, surgen las principales universidades del mundo, Universidad de Bolonia, Universidad de Cambridge, la Universidad en Francia, Universidad en Inglaterra, Cambridge, Bolonia, en Francia, surgen otras principales universidades y surge un despertar científico, surge de alguna manera hay un despertar filosófico, de alguna manera también, y de alguna manera el pensamiento y la razón comienza a ejercitarse de una manera un poco más acentuada en este periodo, y es en este periodo donde se da la reforma protestante porque se entiende y se analiza que algunas cuestiones de la fe, como las indulgencias, y etcétera, no estaban algo alejadas de la razón y del verdadero evangelio que nuestro Señor Jesucristo había señalado, que nuestro Señor Jesucristo había fundamentado. Entonces, pero fíjense que uno de los argumentos es, bueno, es que esta fe cristiana que se nos está predicando está muy alejada de la razón. O sea, si la analizamos, está muy alejada de la razón. Entonces, ¿será que sucede esto? Pero que necesariamente no hay una contraposición. Podríamos ver en la Biblia que antes de escribirse, se escribió primero que cualquier libro científico, y que en la Biblia encontramos cuestiones, por ejemplo, el ciclo del agua descrito en el libro de Job. Ya el ciclo del agua estaba descrito en el libro de Job, pero el ciclo del agua es algo que la ciencia descubre más tarde, que describe el libro de Job, que él es quien hace que el agua se convierta en vapor y suba a las nubes y luego caiga a la tierra. Pero este es el ciclo del agua. Es así como el agua llega a las nubes y se produce la lluvia. Pero esto estaba en el libro de Job. Pero ¿será que la Biblia también tiene cuestiones filosóficas importantes? Como por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, Salomón dice, porque Dios todo lo hizo perpetuo, lo hizo para siempre. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, será eterno. Y dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y algo muy importante que dice en el versículo 14, dice, para que delante de él teman los hombres, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya es. Es interesante lo que dice Salomón, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Aquello que ha de ser ya es, y lo que fue ya fue. O sea, es como que, ¿acaso no suena esto? ¿Acaso será que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya? ¿No será que esto suena a una de las grandes preguntas de la metafísica? ¿No será esto como que suena a un tema importante de la metafísica, rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto a tal, en cuanto es, y que busca responder grandes preguntas con su rama la ontología y la teleología, que busca responder como por qué no hay nada más, por qué existe esto, por qué no existe aquello, por qué existe el ser, qué es el ser? ¿No será que en la Biblia también podemos encontrar respuestas a grandes cuestiones filosóficas? ¿Y no será que si miramos o pensamos como Agustín, encontraremos una armonía entre la filosofía y la Biblia, entre la filosofía y la fe cristiana?